¿Ok? En la última clase nos quedamos en cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño, cómo íbamos a responder en pasado y qué planes tiene relacionados con el español. Hoy vamos a hablar de las diferentes formas de pasado, cómo funcionan los pasados en español y eso es lo que vamos a eh, explicarles hoy. Cómo funcionan los pasados y cómo vamos a utilizar los verbos en pasado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, son poquillos. Vamos a comenzar hablando del pasado imperfecto, que es uno de los pasados que utilizamos mucho en español. ¿Ok? El pasado imperfecto. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese pasado imperfecto? Este pasado también existe en portugués, ustedes lo utilizan muchísimo, ¿sí? Me va a servir para describir el pasado, para hablar de una situación, pero que sucedió en algún momento del pasado, ¿ok? Siempre que utilice el pasado imperfecto, voy a hablar de un hecho pasado, ¿ok? Y puedo continuar describiendo ese pasado sin que termine allí, ¿ok? Puede ser abierto. Por ejemplo, yo puedo decir cuando era pequeña y ese era es el verbo ser en pasado imperfecto, ¿sí? Cuando era pequeña me encantaba jugar a la pelota. Entonces el verbo era y el verbo encantaba están conjugados en pasado imperfecto. Estoy eh, describiendo una situación momentánea en el pasado. No tiene inicio, no tiene fin, es simplemente una situación momentánea en el pasado. ¿Ok? Usos de este verbo, ¿cómo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, para describir una situación en el pasado, a Rubén le encantaba jugar fútbol. Vamos a imaginar, estamos hablando de una persona, un menino, un chico que se llama Rubén, y podemos decir que a Miguel en el pasado, cuando era niño, hace mucho tiempo, le encantaba jugar al fútbol. ¿Ok? También podemos utilizar cursos de acciones que perduraron durante mucho tiempo, pero que no tienen inicio ni final, ¿no? Yo puedo decir que Rubén, además de que le encantaba el fútbol, se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Cuando yo digo se pasaba el día corriendo detrás de la pelota, no me estoy refiriendo a un día en específico, sino que todos los días él era capaz de jugar con la pelota durante todo el día. Eso es lo que quiere decir esa frase allí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y por último, también me va a servir para describir acciones que están sucediendo en el pasado y se ven interrumpidas o cortadas por otra acción. Por ejemplo, Rubén, continuamos hablando de este personaje, Rubén, mientras entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo, ¿ok? Mientras entrenaba, en cuanto él entrenaba con Seuchimi, ¿sí? Mientras él entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo. Pero este tiempo verbal aquí es un pretérito indefinido, es otro tipo de pasado, que ya lo vamos a ver también, ¿ok? Ese se lesionó, es una cosa que ya pasó, ya sucedió y que sucede una sola vez, termina y continúa, ¿ok? Entonces, todos los verbos en pasado imperfecto van a ser así. Encantaba, pasaba, entrenaba, ¿sí? Era, encantaba, estaba, iba, venía, ¿sí? ¿Ok? Cuando tenemos los verbos que terminan en ar, ¿sí? Como hablar, todas las conjugaciones, todas, absolutamente todas del pasado imperfecto van a terminar así. Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos y hablaban. ¿Ok? Es muy parecido con el portugués. Las que terminan en er, como aprender, por ejemplo, van a terminar en ia, igual que las que terminan en ir, como de vivir, vivía. Entonces yo aprendía, ¿ok?
tú aprendías o vos aprendías. Aquí no hay diferencia de tú y de vos porque estamos hablando del pasado. Esas diferencias que hemos visto con tú y con vos solamente se presentan en el presente y en el imperativo. ¿Ok? Aprendía, aprendíamos, aprendían. ¿Ok? Y de vivir, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivía. ¿Ok? Bien, muy bien. Todos los verbos entonces que terminen en ar se van a conjugar así. Hablaba, hablabas, hablaba. Los que terminan en er, aprendía, aprendías, vivías, vivíamos. Y los que terminan en ir, vivía, vivías, vivíamos. ¿Ok? Si estos verbos son reflexivos, como el verbo peinar, recuerden que los verbos reflexivos siempre se van a conjugar con su pronombre, ¿no? Como el verbo peinarse, por ejemplo, que es un reflexivo, entonces en el pasado yo me peinaba, porque es peinar, entonces va a tener esta conjugación, peinaba. Tú te peinabas, él se peinaba, nosotros nos peinábamos, ellos se peinaban. ¿Ok? Así es como va a funcionar este verbo. ¿Vale? Muy bien. Otras formas que podemos ver estos verbos, obviamente ellos van a tener sus irregularidades. ¿Sí? Ya hemos hablado de los verbos regulares y irregulares. Entonces, yo voy con el verbo ir, por ejemplo, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais. Ya saben que ese vosotros no lo usamos en América, pero bueno, para que sepan que existe. Ellos, ellas, ustedes iban, ¿sí? ¿Ok? Con el verbo ser, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, y ellos, ellas, ustedes eran, ¿sí? ¿Ok? El verbo ver termina como todos los verbos que acaban en er. Veía, veías, veíamos, veíais, veían. ¿Ok? Siempre van a tener esa terminación. Y además, que esto es muy importante, cada vez que utilicemos cualquier tiempo verbal, tenemos que utilizar marcadores de tiempo. En este caso, vamos a acompañar esta conjugación verbal con marcadores de tiempo que son abiertos. ¿Por qué con marcadores de tiempo que son abiertos? Porque estamos hablando de una situación en el pasado que no se ha concretado, que no ha terminado allí. ¿Sí? Marcador de tiempo abierto son pocos que no son específicos, ¿no? Por ejemplo, antes, yo puedo decir, antes a Rubén le encantaba el fútbol. ¿Qué quiere decir? Que ahora puede que no le encante tanto, ¿sí? ¿Ok? Eh, Podemos decir, por ejemplo, normalmente, que es también un marcador de tiempo, de frecuencia, pero que es abierto, puedo decir, normalmente se pasaba el día corriendo detrás de la pelota, ¿sí? Y aquí tenemos uno mientras, ya tiene uno. Mientras entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo, ¿sí? También podríamos decir, por ejemplo, eh, todos los meses entrenaba con su equipo, ¿ok? O diariamente entrenaba con su equipo, ¿sí? O los miércoles solamente entrenaba con su equipo, que son las cuartas, ¿eh? ¿Ok? Entonces, siempre que utilicemos un tiempo verbal, vamos a necesitar utilizar siempre marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo son los que me dan fluidez para hablar y además de darme fluidez para hablar, son los que me dan contexto. Los que localizan mi discurso dentro de un contexto, si es en el pasado lejano, cercano, si es en el presente, si es en el futuro, el marcador de tiempo siempre me va a ayudar a definir el contexto de lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, esto en cuanto al pretérito imperfecto, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora, ya esto es todo con el pretérito imperfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a pasar al indefinido, ¿sí? El pasado indefinido, fíjense. El indefinido me va a hablar de
las narraciones de cosas que ya pasaron, ¿ok? Se va a colocar después de un hecho de pasado, en un proceso que ya terminó, que ya fue, ¿sí? Es un hecho completo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en marzo viajé a estudiar, viajé para Buenos Aires a estudiar, ¿sí? En marzo viajé a Buenos Aires para estudiar. Viajé, ya fue, ya pasó. ¿Cómo lo voy a utilizar? Por ejemplo, me va a mostrar acciones que se produjeron o existieron en un momento determinado y que probablemente ya no existen porque ya pasaron, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, el año pasado llegó una chica nueva a la clase, llegó, ya fue, ya llegó, ¿ok? Ya está ahí. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad, ¿ok? Ese día con un mapa explicó. Ya está, ya fue, ya pasó, ¿sí? Siempre que les hablen del pasado indefinido, es una cosa que ya fue, ya está, ya pasó. ¿Bien? Ok, vamos a ver acá. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, recuerdan que en el indefinido teníamos acá, mientras entrenaba con su equipo, se lesionó en el imperfecto, perdón. Entrenaba es imperfecto y lesionó es indefinido. Bueno, en el indefinido también vamos a tener eso. Vamos a tener, por ejemplo, justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que irse. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, empezábamos, es un pretérito imperfecto. ¿Sí? ¿Ok? Vale. ¿Qué quiere decir esto? En aquel momento estamos compartiendo, estamos trabajando, estamos hablando, estamos estudiando y tuvo que irse, tuvo que marcharse, tuvo que ir embora. Entonces, ahí estamos hablando de que teníamos una acción que estaban dando y fue interrumpida por otra acción. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá cómo se pueden conjugar estos verbos. ¿Sí? A ver, tenemos, por ejemplo, hablar. ¿Sí? Aquí la conjugación casi siempre va a ser igual. Va a terminar en e o en i. Cuando es a, hablar. Cuando termina en ar, el verbo va a terminar, por ejemplo, en yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, ellos hablaron. Ya fue, ya pasó, es una acción que terminó. ¿Ok? Con el verbo aprender, por ejemplo, de er, ¿sí? Yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, ellos, ellas, ustedes aprendieron, ¿sí? ¿Ok? Y por último, con el ir de vivir, yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros y nosotras vivimos, ellos, ellas, ustedes vivieron. Recuerden que aquí con el tú y con el vos, es el que vamos a utilizar para hablar directamente con las personas. Que es el que utilizamos en el estilo directo. Solamente vamos a utilizar este tercera persona cuando utilizamos con usted. Usted habló, usted aprendió, usted vivió. ¿Sí? Que es muy formal. Pero si vamos a hablar con una persona, normalmente le vamos a decir, ah, porque tú hablaste con la profesora y dijiste tal cosa, y aprendiste tal cosa, y viviste tantos años en tal lugar. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver cómo va a funcionar esto cuando son reflexivos. Por ejemplo, el verbo mudarse, que también es un verbo reflexivo, termina en ar, por lo tanto sus terminaciones van a ser como esta. Y siempre los reflexivos se conjugan con sus pronombres, ¿ok? Yo me mudé, ¿sí? Tú te mudaste, él se mudó, nosotros nos mudamos, ellos, ellas y ustedes se mudaron. Mudarse en este contexto es cambiar de lugar de residencia, ¿ok?
cambiar de casa, ¿vale? Vamos a ver dos verbos que son muy parecidos y que se van a conjugar igual en su forma de pasado indefinido, que son el verbo ir y el verbo ser, ¿ok? Ahí el contexto es el que me va a dar la diferencia, ¿ok? Yo fui muy buena estudiante del verbo ser cuando era chica, pero puedo decir yo fui a Buenos Aires el año pasado del verbo ir. Entonces, el contexto es el que me va a marcar la diferencia entre estos dos verbos porque se conjugan completamente igual. Yo le puedo decir, por ejemplo, a Cristiani, Cristiani, tú fuiste una buena amiga cuando estudiábamos en el colegio, ¿sí? O le puedo decir, Cristiani, tú fuiste ya a Buenos Aires. Y me dice, sí, sí, ya fui, o no, no, no he ido, ¿ok? Usted fue, nosotros fuimos, ellos, ellas, ustedes fueron, ¿ok? Y bueno, acá la conjugación irregular va a presentar varios cambios y ya les voy a hablar un poco de esa conjugación irregular. Lo importante es que estos verbos también van a mantener la terminación siempre, ¿ok? A menos que sea el verbo ser y el verbo ir. En general, los que terminan en ar va a ser aste o amos, aron. Los que terminan en er y en ir va a ser ir, iste, yo, imos y ero. ¿Sí? ¿Ok? Por supuesto, esto es un tiempo verbal que también se usa con marcadores temporales. Entonces tenemos que utilizar, acompañar siempre las conjugaciones de los verbos con marcadores temporales para que nos dé mayor fluidez. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, acá. Eh, son marcadores de tiempo abiertos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, el año pasado llegó una chica nueva a la clase, ¿sí? Podemos decir, ese día, por ejemplo, nos explicó todo sobre su país y su ciudad con un mapa. Bien, yo pudiera decir eso. También puedo decir, por ejemplo, en marzo, justo cuando empezábamos a ser amigas, de verdad tuvo que marcharse. Entonces aquí estos marcadores de tiempo son cerrados, son más específicos porque son justamente los marcadores de tiempo que me van a hablar de lo que ya fue, lo que ya pasó. ¿Ok? Bien, muy bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta en esta parte? Ok, después vamos a hacer el audio del ejercicio 1 donde vamos a utilizar el imperfecto y el indefinido. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito de las irregularidades de ese indefinido, ¿sí? La conjugación irregular va a presentar cambios vocálicos, cambios consonánticos que son importantes, ¿sí? ¿Ok? Escuchen, estos verbos que están en pasado indefinido siempre van a terminar en i, en e, en iste, en o para cada persona gramatical, en imos, isteis, hiero y ero, ¿ok? Dependiendo del verbo. Por ejemplo, vamos a ver el verbo andar. El verbo andar tiene irregularidad, ¿no? Entonces es anduf, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a conjugar? Por ejemplo, yo voy a decir yo anduve, ¿sí? ¿Ok? Vamos a utilizar estas mismas terminaciones con el verbo andar, ¿sí? ¿Ok? Yo anduve. Entonces, ¿cómo sería el de tú y el de vos? Se mantiene anduf y la terminación. ¿Cuál es la terminación? Acá. Anduviste. Exacto. Tú anduviste o vos. Anduviste viendo tiendas por ahí. ¿Sí? ¿Ok? Él, ella, usted, ¿cómo quedaría? Anduvo.
Vamos a colocarlo aquí para que lo vean. Nosotros Anduvimos. anduvimos dando vueltas sin parar, ¿sí? Vosotros anduvisteis, ¿ok? Y ellos, ellas, ustedes, ¿cómo serían? Anduvieron. Anduvieron, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a aprender a conjugar los verbos en pasado? Voy a aprenderme la terminación de los verbos indefinidos, que son los que me sirven para hablar de algo que ya pasó, ¿sí? Y después voy a averiguar las raíces de los verbos que cambian, ¿ok? ¿Sí? A ver, acá tenemos varios verbos. Tenemos ver, caber, hacer, venir, dar, poder, traer, decir, poder, poner, tener, estar, querer, saber. A ver, ¿cuál verbo les gustaría conjugar de todos estos? En pasado. Díganme un verbo de estos. ¿Qué verbo les gustaría conjugar? A ver, Alecha. Decidir. ¿Cuál dice Cristiani? Decidir. Decidir. Decir. Ah, decir. Vamos a conjugar el verbo decir. El verbo decir tiene cambio, la raíz va a quedar di, ¿sí? ¿Ok? Es el verbo decir. ¿Ok? Entonces yo, ¿cómo quedaría en la primera persona? Yo dije, ¿sí? Algunos terminan en i, otros terminan en e. Yo dije, tú o vos, ¿cómo quedaría tú o vos? E diste. Ok, pero esta J aquí se pronuncia como con la garganta. Entonces queda dijiste, ¿sí? Dijiste. Bien. Y para él, ella, usted, ¿cómo quedaría en este caso? Dijo. 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 Muy bien. Nosotros, Dijimos. Dijimos. eso, muy bien. Vosotros dijisteis. Vosotros dijisteis. Oh, esperen ahí que me cambié esto. Ajá. Y ellos, ellas, ustedes, Dijeron. dijeron. ¿Sí? Algunos terminan en hieron, otros terminan en geeron, como es, ¿sí? El verbo decir, ¿ok? Muy bien. Fíjense que es bastante diferente en portugués. Ustedes dicen, ah, profe, ya eu disse. Eu ya dice isso. Muy bien. En español tenemos que decir, ya yo dije, ya tú dijiste, él o ella dijo. No es dice. Dice, ya ustedes saben que es en presente. ¿Ok? Muy bien. Y tienen aquí, por ejemplo, el verbo andar, que ya lo habíamos visto. A ver, otro verbo. Ya dijimos, ya hicimos andar, decir, vamos a hacer uno más. A ver, ¿qué verbo? Tenemos dar, Hacer. hacer. Muy bien, vamos a hacer. Muy bien. Entonces, el verbo hacer, ¿sí? Vamos a traerlo para acá para conjugarlo con su terminación. Entonces, yo, en el pasado, el verbo hacer, la raíz irregular cambia por i, ¿sí? H-I-C. Entonces, yo en el pasado, ¿cómo sería? A ver, Hice. hice, ¿sí? Ok, para todas las personas se va a mantener la irregularidad de la raíz. Tú o vos, ¿cómo sería? Diste. Hiciste. Hiciste. Muy bien. Él, ella, usted. Hizo. Isso. Muy bien. Muy bien. Hizo. Están viendo que lo están haciendo intuitivamente, pero yo no puedo poner ico, ¿verdad? Entonces tengo que cambiar esta Z, esta C por una Z para que quede hizo. ¿Sí? ¿Ok?
No, para que se mantenga esa pronunciación de hacer aquí, hice, hiciste. Para que se mantenga aquí, cambiamos la C por Z. Nosotros y nosotras, Hicimos. Hicimos. ok. Vosotros hicisteis, ellos, ellas, ustedes. Hicieron. Hicieron. Muy bien. Ven que ya están conjugando verbos en pasado, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es esto, que hay algunos verbos en pasado que son irregulares, ¿sí? Y que van a tener una raíz irregular, que es diferente, ¿sí? ¿Ok? Pero las terminaciones siempre se van a mantener iguales. Las terminaciones siempre van a ser las mismas, ¿ok? ¿Sí? Entonces ya saben, por ejemplo, que todos estos verbos que están acá son verbos irregulares y que van a mantener más o menos esta misma conjugación a partir de aquí. Y, por ejemplo, van a mantener este cambio. ¿Sí? Por ejemplo, de venir es vin, ¿sí? Entonces yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos, ellas, ustedes vinieron. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora, aqui pode tirar print, fazer foto, tudo mais. ¿Sí? Copiar, colar, en fin. Vamos a ver, opa, déjenme borrar esto acá. Yo les coloqué aquí, por ejemplo, el verbo traer, que es un verbo por el que se pregunta mucho, que es un verbo trazer do portugués. Entonces, ¿cómo queda? Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron, ¿sí? Con el verbo andar, que ya lo vimos, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, ¿sí? Se van a mantener estas terminaciones. Lo que tenemos que dar es el cambio en la raíz, para que sea un cambio regular, ¿sí? Muy bien. Vamos a comparar ahora el pasado imperfecto y el pasado indefinido, que son los dos verbos que les acabo de enseñar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. ¿Cuál va a ser la diferencia? El imperfecto, que fue el primero que vimos, me va a servir para describir el pasado, ¿ok? Con el imperfecto nos vamos a colocar dentro de una situación del pasado y vamos a describir un proceso no terminado, ¿ok? Por ejemplo, llovía mucho aquel día y además yo no tenía paraguas, entonces era bastante complicado porque yo caminaba y me mojaba con la lluvia. Todos los verbos están en imperfecto. Ahora, cuando yo lo hago con indefinido, indefinido es lo que ya fue, lo que ya fue, ¿sí? ¿Ok? El imperfecto me va a servir para narrar el pasado, el indefinido. Con el indefinido nos vamos a colocar después de un hecho pasado. Ya no estamos dentro, sino después de un hecho pasado. ¿Ok? Y vamos a contar actos o procesos terminados allí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, llovió mucho aquel día. Llovió, ya fue, ya no cuento más nada sobre ese día. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá el próximo. ¿Sí? Fíjense la diferencia acá. El imperfecto me va a describir una situación, ¿sí? Esa situación es momentánea. Por ejemplo, cuando bajaba las escaleras se encontró un sapo. Cuando bajaba, es decir, bajando, ahí se encontró un sapo, pero era en el momento mientras ella iba bajando la escalera. Ok, ahora, cuando ella terminó de bajar todo, aquí, al final, ¿sí? Ahí encontró un sapo. Entonces, esta parte, como ya fue, es una cosa que ya pasó, ¿ok? Es, con el indefinido, es un hecho completo, ¿sí? Entonces, cuando bajó las escaleras completamente, ahí se encontró un sapo, ¿sí? ¿Ok? Esa va a ser la diferencia entre el uso de ambos verbos. Uno, que es el imperfecto, me habla de acciones del pasado,
Y el indefinido me habla de acciones, digamos, más cosas que ya pasaron, ya fueron, ya terminaron. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta con estos dos tipos de verbos? ¿No? Muy bien. Ya les he mostrado dos formas de pasado que utilizamos muchísimo en español. Las utilizamos las dos por igual. ¿Ok? Vamos a ver ahora un contraste entre esos dos pasados. Perdón, vamos a hablar de el pretérito perfecto compuesto. ¿Sí? El pretérito perfecto compuesto es un tiempo verbal que ustedes también usan mucho, incluso en portugués. ¿Ok? Me habla de acciones ya realizadas que de alguna forma siguen vinculadas al presente. ¿Ok? Me habla de que tiene consecuencias en el presente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la estructura de este verbo? Bueno, yo voy a utilizar el sujeto, pronombre para hacer mi frase, voy a utilizar el verbo haber como auxiliar y voy a utilizar verbos en participio. Este es el verbo de la acción principal, ¿no? Y un complemento o un marcador de tiempo. Sí, muy importante los marcadores de tiempo para contextualizarlos. ¿Ok? Entonces, voy a tener conjugado el verbo haber en presente. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Pero aquí yo no uso el yo, tú, vos, no, sino que uso directo el verbo. He, has, ha, hemos, habéis, han. Por eso era que les decía en las primeras clases que tenían que memorizar los pronombres. Si no recuerdan eso, porque cada pronombre va con cada verbo, tienen que volver a mirar esa clase. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ese has, ha, hemos, habéis y un participio. Los participios son los verbos de las acciones principales que terminan en ado y en ido. Por ejemplo, hemos hablado bastante sobre eso, ¿sí? Has comido mucho últimamente. Bien. He vivido toda mi vida en Argentina. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos verbos que terminan en ado y en ido, pero también vamos a tener otros verbos participios que son irregulares. He escrito muchas novelas. He hecho muchos ejercicios. No sé. Son solo ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este tercer tipo de pasado? Para presentar una acción terminada en un tiempo no terminado. Es muy extraño, pero así es. Por ejemplo, ¿qué has estudiado hoy en la facu? ¿Sí? ¿Por qué es un tiempo verbal no terminado? Recuerden que los marcadores de tiempo me ayudan mucho aquí. ¿Qué has estudiado hoy en la facu? Puede ser que ustedes vayan a la facultad temprano, en la mañana, y esta pregunta se las hagamos en la tarde. Ah, ¿qué has estudiado hoy en la facu? ¿No? Entonces, hoy es el mismo día, aún está vinculado con el presente, ¿sí? O eso que hice en la mañana tiene consecuencias en el presente, ¿sí? ¿Ok? Y ahí ustedes me pueden decir, ah, hoy tuve clase de anatomía, hoy tuve clase de biología, de química, de biofísica. Ok, perfecto. Eso fue lo que estudiaste hoy en la facultad, ¿sí? Todavía está de cierto modo vinculado al presente, porque estamos hablando como si fuese en la tarde, ¿sí? Muy bien. La otra forma de utilizarlo es para presentar una acción muy cercana en el presente. Muy, muy cercana. Por ejemplo, hace poco que ha llegado a casa, ¿sí? Hace poco es a poco tiempo. A poco tiempo que él ten llegado en casa. En español no utilizamos ten, sino a, él, ella, usted ha, ¿sí? Usted ha llegado a casa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese hace poco es un marcador de tiempo que me sirve para localizarme en un momento cercano en el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Aunque estoy hablando de pasado, estoy hablando de algo, de cómo lo relaciono con el tiempo, ¿sí?
Vamos a utilizarlo también para presentar una acción en un tiempo pasado no definido, ¿sí? No definido, no determinado. Por ejemplo, has llamado a la abuela, has llamado a la abuela, o sea, te han llamado a vos, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí no tenemos, digamos, la certeza de en qué momento, sino simplemente, porque no está definido, sino simplemente has llamado a la abuela, ¿sí? Yo no pregunté si hoy, si ayer, si esta mañana, no, no, no. Has llamado a la abuela, solo eso, ¿no? Queda como un poco abierto allí, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense acá. Hace 2 horas, Antonio ha ordenado su oficina. Ha planeado mantener el orden en el futuro, ¿sí? Hace 2 horas es un marcador de tiempo que me vincula con el presente, que es lo que hace este pretérito perfecto compuesto. Antonio ha ordenado su oficina. Ha planeado mantener el orden en el futuro. ¿Okay? Oficina, escritorio. Y en portugués, yo creo que ustedes podrían decir há 2 horas que Antonio tem organizado seu escritório. Puede ser, ¿sí? Además, cuando yo digo hace 2 horas, me habla de acciones muy cercanas en el presente, pero cuando hablo de que ha planeado mantener el orden, ha planeado. Estoy hablando de que esta acción que fue hecha en el pasado va a tener consecuencias en el presente y en el futuro, porque de ahora en adelante él va a deixar a bagunça, ¿sí? Él va a dejar de ser perezoso y va a organizar su lugar de trabajo. Por último, fíjense, podemos preguntarle a una persona, ¿has comprado un auto nuevo este mes? ¿Has comprado un auto nuevo este mes? Muy bien. Cuando yo pregunto eso directamente a otra persona, ¿con cuál persona gramatical estoy hablando allí? A ver, ¿con cuál persona gramatical? Yo digo, ¿has comprado un auto nuevo? Ah, has comprado un auto nuevo, qué lindo. Tu o vos? Muy bien. Entonces, con el tú y con el vos, vamos a utilizar ese has. Y fíjense que en la frase yo no necesité decir ni tú ni vos, ¿sí? ¿Ok? Y los marcadores de tiempo aquí, ¿ok? Los marcadores de tiempo generalmente son marcadores de tiempo que tienen relación con el presente, ¿sí? Este mes, este verano, o que son determinantes también, ¿sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, jamás, nunca, ¿ok? Bien. Pero también puedo utilizar cosas más abiertas como hace 2 horas, a las 15 horas, últimamente. Pueden ser marcadores abiertos o cerrados, pero siempre que tengan una pequeña vinculación con el presente, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, aquí tenemos el hoy, aquí tenemos hace poco, pero por ejemplo, yo puedo decir, últimamente has llamado a la abuela, ¿sí? Y ahí quien no la llamó, ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a tener esos verbos en participio, ¿no? Para yo poder hacer este tiempo compuesto, tengo que primero saber que el auxiliar siempre va a ser el verbo haber, ¿sí? En todos los tiempos compuestos, vamos a escribirlo aquí para que no se olvide, en todos los tiempos compuestos del español, en todo tiempo compuesto, el auxiliar va a ser el verbo haber, ¿ok? Siempre. En todo tiempo compuesto, el auxiliar es el verbo haber. Entonces acá está conjugado en presente, ¿no? Has, ha, hemos, habéis, han, ¿sí? Y después vamos a utilizar el participio. Hablado, comido, vestido, escrito. ¿Qué pasa? Que en portugués ustedes dicen, eu não tinha visto isso. Yo no había visto eso en español. Tengo visto
esas cosas, no sé, cualquier cosa. En español decimos he dicho tal cosa. Siempre el verbo va a estar en presente, ¿sí? Y después vamos a tener un verbo en participio. Los verbos en participio, ya les dije, terminan en ado o en ido. En ado como de hablar, hablado. Y en ido como de comer, comido. ¿Ok? Pero vamos a tener algunos participios irregulares que terminan en erto, ¿sí? Como abierto, cubierto, descubierto, puesto, muerto, perdón. Hay unos que terminan en puesto, como compuesto, expuesto, puesto. Hay unos que terminan en hecho, como deshecho, hecho, satisfecho. Hay otros que terminan en elto, como vuelto, devuelto, envuelto, resuelto. Y hay otros que terminan en ito, por ejemplo, como visto, previsto, ¿ok? De escribir, escrito, de romper, roto, ¿ok? De decir, dicho. Bien, entonces, estos van a ser los participios de las acciones principales, ¿sí? ¿Ok? Aquí es simplemente conocerlos, ¿sí? No hay fórmulas mágicas para aprenderlos ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, yo digo, Karin, he comprendido, está todo bien, entiendo todo perfecto. Yo no digo, Karin, no tengo comprendida la lección. No, 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 no. Yo no puedo traducir ter do portugués, que es tener, como el verbo tengo en español, porque en los tiempos compuestos el auxiliar siempre es el verbo haber, siempre. ¿Ok? Por exemplo, para falar que você esqueceu uma coisa, uma festa, ¿sí? Ay, has olvidado la fiesta de María, ¿sí? No decimos tienes olvidado, ni tengo olvidado, ni nada de eso. No se usa con el verbo tener. Se usa con el verbo haber, ¿sí? ¿Has visto? ¿Has visto? En este caso está correcto, ¿sí? No decimos tienes visto. Hemos dicho, por ejemplo, utilizamos esto de acá, tenemos dicho. No lo vamos a utilizar, vamos a utilizar es hemos dicho, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya hemos visto 3 formas de utilizar el pasado, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se comportan estos tiempos verbales cuando estoy narrando el pasado, cuando estoy haciendo alguna narrativa de algún hecho pasado, ¿sí? ¿Ok? Este tiempo verbal compuesto es muy fácil para ustedes porque en portugués ustedes usan mucho, ¿sí? Ele tem feito, ¿ok? Entonces, él ha hecho, ¿sí? Sería ese ter feito, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora el pretérito pluscuamperfecto y cómo funciona. Ese pluscuamperfecto es aquel más do que perfecto do portugués, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en español lo vamos a utilizar para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto también a otra pasada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este verbo es como decir que es el pasado del pasado, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo aquí muy fácil. Lo primero que tenemos que ver es que nos va a servir para expresar que una acción es anterior a otra en el pasado. Es decir, que es el pasado del pasado. Fíjense, el horario de la tienda es de 9 a 8. Ese va a ser el horario de la tienda. ¿Sí? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ese es el horario de la tienda. Ella dice que cuando llegó, ella llegó a las 21:10. O sea, ya estaba mucho sobre el horario, ¿no? Que cuando ella llegó a la tienda ya había cerrado. A loja ya tinha fechado. ¿Ok? La tienda ya había cerrado. Entonces, a las 21:10, que es acá, ¿sí? Ella llegó a la tienda. ¿Ok? Ahora está en el presente diciendo que cuando llegó, que ya es pasado, ya la tienda había cerrado, que es pasado también, pero es una acción inmediatamente anterior, ¿sí?
Este tiempo verbal también lo utilizan mucho en portugués. Ah, yo no tinha visto eso. Aquí sí, ¿no? Aquí sí cabe. Yo no había visto eso, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? ¿Para qué más nos va a servir? Nos va a servir para expresar que es la primera vez que realizamos una acción, ¿ok? Por ejemplo, nunca he visitado China. Nunca he visitado China, ¿ok? No estoy en China, entonces digo, nunca he visitado China, ¿sí? Con el pasado perfecto compuesto que ya lo vi. Ahora, cuando ya viajé, ya fui a China, ahí voy a decir, nunca había visitado China. Y entonces estoy hablando de que es la primera vez que hago esto. Ah, yo nunca China visto. Ah, yo nunca China feito. Ah, yo nunca China visitado. ¿Sí? ¿Ok? Exactamente en ese mismo sentido se va a utilizar. Y por último, lo vamos a utilizar para expresar una acción que es inmediatamente anterior a otra en el pasado. Por ejemplo, se casaron en abril perdón, se conocieron en abril y en noviembre se casaron. ¿Ok? Se nos está informando de dos hechos separados pasados, pero yo puedo utilizar, por ejemplo, esa misma frase, se conocieron en abril y en noviembre ya se habían casado. Cuando yo utilizo ese ya se habían casado, tomen atención, de fofoca. ¿Ok? Tiene una valoración subjetiva. La valoración subjetiva que es un hombre bonito da fofoca. ¿Ok? Entonces se casaron muy pronto, se casaron muy rápido. Ese aquí es como decir, ¡ah! Se conocieron en abril y ya en noviembre se habían casado. Imagínate tú, no pasó casi tiempo, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, de eso se trata este tiempo verbal que es compuesto. También lo vamos a utilizar con el verbo, pero el verbo haber va a tener que estar conjugado en pasado imperfecto. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, ellos, ustedes habían, ¿sí? Y vamos a después utilizar un participio que ya vimos cómo se comportan los participios, ¿ok? ¿Sí? Tenemos los participios regulares, los irregulares, que ya los vimos. Y por último, con estos tiempos verbales también yo puedo hablar de esas narraciones del pasado con los reflexivos, ¿sí? Vamos a suponer que continuamos hablando de esta niña y de que le cerró la tienda y todo lo demás, y entonces ella dice, ese día me había levantado muy temprano, haciendo referencia a aquel día donde hizo todo y no le dio tiempo de llegar a la tienda a tiempo para comprar cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta en esta parte? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces esta parte de algunas frases, ¿sí? Ah, perdón. Yo digo en español había comprendido, no digo no. Tinha comprendido no existe, ¿ok? Tenía comprendido no existe. Habías olvidado tu clase. Ay, sí, lo siento, la había olvidado. No decimos tenías olvidado. No, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Habías visto un león alguna vez? ¿Sí? No decimos tenías visto, ¿sí? Habíamos dicho igual que el anterior, pero en este caso ustedes lo pudieran traducir como teníamos dicho, pero no, no es teníamos dicho, ¿ok? Bien, muy bien. Vamos a ir completando estas frases de esta manera. Tenemos 5 frases, ¿sí? Yo comí pizza ayer por la noche, ¿ok? Yo comí pizza ayer por la noche. ¿Esto está en cuál tiempo? ¿En el perfecto, en el indefinido o en el imperfecto? A ver, Perfeito. muy bien. Este, comí, ¿sí? Ya pasó, ya fue. Entonces, él está en pasado indefinido, ¿sí? Yo comí pizza ayer y el marcador de tiempo de esa
de algo que ya pasó, en este caso es cerrado, me va a ayudar en el contexto. Pero yo puedo esta información decirla con los otros tipos de pasado, solo que va a cambiar un poquito la intención, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, he comido pizza hoy, que puede ser que todavía queda un pedacito de pizza en la caja para comerlo más tarde. Eso es pasado perfecto compuesto, ¿sí? El perfecto siempre es compuesto del verbo haber y de el participio. Y además siempre me va a hablar de vinculaciones con el presente. Yo he comido pizza hoy, ¿sí? ¿Ok? A ver, en el pasado. Yo comí pizza ayer. Ya fue, ya pasó, ya se acabó, ¿sí? Y si yo estoy hablando, contando alguna anécdota, yo puedo decir, yo comía pizza ayer por la noche mientras veía tele. O sea, estaba haciendo dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Ok, vamos a ver acá. Nosotros hemos hablado hoy por la tarde. Hemos hablado. ¿Será pasado perfecto, pasado indefinido o imperfecto? Perfecto, vamos a colocarle aquí la palabra compuesto para que ustedes lo recuerden. ¿Sí? Perfeito. Perfecto compuesto, exactamente. ¿Sí? Hemos hablado hoy por la tarde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía puede ser que tengamos algunas cosas por hablar porque el pasado perfecto compuesto, él siempre está vinculado de una o de otra forma con el presente, ¿sí? Pero también yo puedo utilizar el indefinido. Hablamos hoy, ya fue, ya pasó, ya acabó, ya fue, ya hablamos, ¿sí? O puedo contar una historia con el imperfecto. Hablábamos todos los días durante una hora, ya no. Estoy contando, estoy narrando algunas cosas que sucedían en el pasado y obviamente el marcador de tiempo me va a ayudar todos los días, ¿sí? A ver, si yo digo, ustedes fueron a Argentina antes que yo, ¿es compuesto, indefinido o imperfecto? Indefinido. Edo. Ok, muy bien, ya fueron, ya pasó, ¿sí? Ustedes fueron a Argentina en el 2010 antes que yo, ¿sí? Yo puedo utilizarlo en otros tiempos también, pero ya saben que, por ejemplo, el pasado perfecto compuesto de alguna manera me va a vincular con el presente. Ustedes han ido a Argentina antes, ¿sí? ¿Sí? Partiendo del punto presente, quiere decir que ya fueron en algún momento en el pasado, ¿sí? Bueno, ustedes fueron a Argentina en el 2010 antes que yo, es el ejemplo que estábamos viendo. Y si estoy contando una anécdota, un cuento del pasado, algo que ya sucedió, entonces yo digo, ustedes iban a Argentina todos los veranos cuando eran chicos y jugaban y paseaban y hacían tal cosa, ta. ¿Sí? Muy bien. A ver acá. Juan ha corrido por toda la calle persiguiendo el autobús. Pasado Perfecto. perfecto. Ok. Muy bien. No me dejó hablar, pero muy bien. Esta mañana Juan ha corrido por toda la calle persiguiendo el autobús sin éxito. Coitado de Juan. Entonces, esta mañana, ¿sí? Es algo que de alguna manera está vinculado con el presente porque esta mañana es parte de este día de hoy. Hoy, Juan corrió por toda la calle persiguiendo el autobús. Ya fue, ya pasó, eso fue hoy, pero ya no pasa más nada. Y si yo me pongo a contar anécdotas, hechos, voy a decir, Juan corría por toda la calle persiguiendo el autobús mientras llovía, ¿sí? Entonces estoy agregándole como intenciones a esa narración allí, ¿sí? Coitado de él, correu, no llegó y ainda llovía. Muy bien, y acá, vos viniste a clase ayer, y ahí está en qué tiempo. Imperfeito. Indefinido, perdão. Indefinido. Muy bien. Aquí no Perdão. importa tanto si se aprenden los nombres, pero sí es importante que puedan saber usarlos, ¿ok? Perfecto. Entonces vos viniste a clase hoy, es indefinido, ¿sí?
También puedo decir, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos todavía en la clase vinculado con el presente. Vos has venido a clase muy temprano hoy, ¿no? ¿Sí? Y para hablar de cualquier otro día y narrar ese pasado, voy a decir, vos venías a clases ese día que llovió. Vos venías a clase ese día que llovió. ¿Sí? Ok, dudas, palabras aquí que no conocemos. Este vocabulario está bastante simple, no está muy complicado. A ver, ¿hay alguna palabra que no conozcan acá? ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces, con esto terminamos las explicaciones de los tiempos pasados. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Dentro del Classroom vamos a tener la prueba de expresión, interacción oral, tarea 1, que es lo que estamos trabajando ahora. ¿De qué se trata esto? De dar información personal, ¿ok? Y vamos a trabajar ahora, como les acabo de explicar, la pregunta en pasado, ¿sí? ¿Ok? Para los que están en casa, les voy a pedir que escriban un texto de 50 palabras en el que respondan cómo eran tus vacaciones en tu infancia. Vamos a utilizar la misma pregunta solo para utilizar los verbos en pasado, ¿ok? Vamos a tener algunas preguntas que me pueden ayudar. ¿Qué hacías? ¿A dónde ibas? ¿Con quién la pasabas? ¿Qué comías? ¿Ok? Estas preguntas solo son de apoyo. Si quieren proporcionar alguna otra información, pueden hacerlo. ¿Ok? Recuerden que deben utilizar los diferentes tipos de pasado. Hoy trabajamos con 4 tipos de pasado. Obviamente ustedes tienen que aprenderlo, pero no va a ser tan difícil utilizarlo porque ya saben cómo se utiliza, ¿sí? Luego vamos a grabar un audio con las respuestas en el Vocaro, ¿sí? Y vamos a enviar ese link aquí para escucharlo, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Espero que me entreguen esta tarea, me la dejen en el Classroom para ir escuchándola. Lo que yo voy a revisar va a ser el audio, ¿ok? El audio de la tarea número 1, ¿sí? Entonces ya con esto vamos cerrando esta parte del pasado y lo que les voy a explicar después es lo del futuro para responder la pregunta del futuro. Bien, vamos a hacer el ejercicio.